¿En dónde está? Aquí donde dice tablón de clase, ¿verdad? Aquí tienen todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Y en material de estudio, chan, chan, ¿sí? Entonces aquí le dan y entonces les va a abrir este generadorcito, ¿verdad? Entonces aquí donde dice pulsa un botón para empezar, entonces le dan generar, ¿ven? Entonces les va a salir esto, miren, es que es súper nice, a mí me encantó. Aquí tienen los datos, ¿verdad? Y además les saca la frecuencia, ¿verdad? Los datos, las frecuencias, entonces aquí ya me tiene el total de datos, ¿verdad? Aquí me saca también varias cosas, pero eso no quiero que lo vean porque si no, trampa. Quiero que practiquen, ¿sí? Quiero que practiquen. Entonces tienen aquí su total de datos, ¿verdad? Para poder sacar su media. Hacemos la sumatoria, la dividimos por el total de datos y con eso ya tenemos nuestra media. Ya con la media sacamos la desviación estándar, ¿sí? No, la varianza primero, acuérdense. Varianza primero, sacan su varianza y luego aquí le dan empezar, ¿verdad? Y lo que les pide aquí es la desviación típica, o sea, la desviación estándar. Se recuerda que se les llama desviación típica, desviación estándar. Entonces ya ustedes una vez sacan la varianza, luego sacan su desviación estándar, se recuerdan que es esa raíz cuadrada de la varianza y la ingresan acá. Y lo chilero es que cuando la ingresen, les va a dar el dato correcto, ¿verdad? Entonces, eso lo tienen ahí en el Classroom para que practiquen todo lo que quieran, el poder. Y acá, obviamente, pues lo único que les pide el generador es la desviación típica, pero ustedes pueden, ya con la desviación típica o desviación estándar, recuérdense que es el mismo nombre, ya ustedes pueden sacar el coeficiente de variación. Entonces, hagan la práctica de sacar cada uno. Y cuando terminen, digamos, miran si la tienen buena, les da y ya le pueden dar otra vez, generar. Y ya les va a generar otros datos. Para que practiquen y si le dan generar, les genera, ¿sí? Les va a generar muchos datos. Entonces quería enseñarles eso, pero que ahí lo tienen en el Classroom. Quería que lo hiciéramos juntos, que hiciéramos varios, eso era mi idea el jueves, pero ya nada que hacer. Definitivamente me robaron ya eternamente mis tiempos extras que tenía, entonces ya no puedo. Pero lo aprovechamos mientras pudimos. Bien, ahora quiero que aprovechemos, estuvimos hablando un poquito de la norma, ¿se recuerdan? El poder entender la famosa campana de Gauss, y pues tenemos que entrar ya a la temática de probabilidad, pero quiero hacer hoy como el amarre de lo de normalidad que vimos desde la estadística con su ciencia, con la psicología, porque yo realmente considero que cuando uno entiende para qué le va a servir todo este numerío, para qué, o sea, en dónde se puede entender qué es esto de normalidad y cómo lo aplicamos ya, por ejemplo, a la psicopatología, que ya la miramos hasta que estamos en sexto semestre, se ve psicopato, ustedes ya lleven, o sea, una idea desde primer año para poder ir entendiendo los procesos de normalidad y anormalidad, para cuando lo vayan viendo en las demás clases, ustedes digan, sí, entonces quiero hacer un amarre hoy con lo de normalidad, anormalidad, lo patológico y lo saludable, ¿verdad? Para que veamos qué tan claros estamos con esos términos. Entonces, les voy compartiendo, vamos a entrar, este ya es un tema un poco más psicológico, ¿verdad, chicos? Entonces, quiero que apliquemos ya un poquito, ya de psicología, ¿verdad? No tanto los números. Y empecemos por estos términos. A ver, ¿a qué les suena, mucha? ¿Son sinónimos? ¿Son antónimos? Ahí hay dos que son iguales y dos que son los contrarios, o qué es lo que ustedes conocen. Normal a normal, eso sí suena que son antónimos. Sano patológico, pero lo normal es lo sano, lo anormal es lo patológico, o lo normal es lo patológico. ¿Cómo lo entienden ustedes? Abran su micrófono, pongo lo que ven en el chat, quiero escuchar qué saben hasta ahorita. Ya los futuros psicólogos que están por cerrar su segundo semestre. Acuérdense que no hay correcto e incorrecto. Quiero escucharlos. ¿Qué saben?
Normal es lo sano y anormal es lo patológico. Ujú. Valeria dice, normal es lo sano y lo anormal es lo patológico, dice Valeria. Ujú. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O alguien cree que no es así? Pues yo creo que, bueno, normal sería lo que regularmente vemos y no nos impresiona, pero tampoco nos disgusta. Y puede variar dependiendo la persona. Pero digamos, normal en general para una población, por ejemplo, puede ser que yo miro a una mujer con pantalón y lo miro normal. No me afecta y no me desagrada, pero es normal. Pero en la antigüedad antes no era normal, era anormal. Se puede decir un punto de vista. Pero ya si lo vemos como algo sano, que sería sano, que no me daña, que no me desagrada, o sea, es algo bueno, se podría decir, para las personas, y algo patológico ya es porque daña a la persona psicológicamente e incluso físicamente. Podría ser un punto de vista, dependiendo de lo saludable, creo yo. Perfecto, Pamela, o sea, me gusta. Miren, Pamela aquí incluye como el tema de que incluso lo normal podría ir variando, dice Pame, o sea, de hecho nos da un ejemplo concreto, o sea, lo que era normal antes de repente no es normal ahora. Dice, ok, y aquí Pame incluye ya también otros que nos confunden, que es lo bueno, lo malo, ¿verdad? O sea, dice sano, pues es lo bueno, patológico, lo malo, dice Pamela, ok. Aquí Ulises en el chat dice, normal igual sano, dice Yulisa. Y dice, anormal y patológico son términos diferentes, entiende Yulisa, pero Yulisa cree que normal y sano sí son iguales. Ahora, anormal y patológico sí son diferentes. Eso es lo que entiende Yulisa, perfecto. Y Walfred dice, desde el punto de vista de la salud, ¿ok? Como desde el punto de vista de la salud, ¿qué, Walfred? ¿Qué consideras tú? Desde el punto de vista de la salud. Háblanos. Buenas noches, licenciada. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. No era solo para complementar lo que estaba diciendo Pamela. Sí, así lo anormal lo vemos desde el punto de vista de la salud, pues es obvio que es malo, ¿verdad? Ok. Sí, pues. ¿Y desde qué otro punto podría ser, Walfred, entonces? Si no fuera el de la salud, ¿qué otro consideras que existe para poder entender estos términos? No, porque ella puso un ejemplo como desde el punto de vista como social, se podría decir. Sí, pues, ajá. Entonces ella decía que no es que sea malo, pero era anormal, ¿verdad? Mientras que si lo vemos desde el punto de vista de la salud, lo anormal bien podría ser malo. Interesante. Aquí Ulisa coloca, también para mí lo normal es bueno, pero a ojos de otro no lo es. Claro, y aquí sería interesante no solo hablar de temporalidad, sino que también que discutamos un poco de lo cultural, que es considerado normal en otras culturas, que al rato no es considerado normal aquí. Entonces, vengo y cuestiono a Yulisa y a Valeria, que al principio nos decían normal y sano son lo mismo. Pero Ajá. eso es dentro de la psicología, Ok. porque lo patológico habla sobre la psicología. Si hablamos de otras cosas, eso es diferente, pero yo me refería a los... Ok, dice Valeria. Desde la psicología, lo normal es igual a sano, dice. Ok. Podría ser si hacemos ese cuadro. No, no necesariamente lo normal tiene que ser algo sano, porque, o sea, podríamos decirlo desde otro punto de vista, que normal podríamos tomar nosotros normal como algo normalmente bueno o algo normalmente malo. Entonces realmente no podríamos decir que normal y sano son perpendiculares al 100%. Ajá, me interesa esa discusión que es, ajá, y Walfred dice, es que es muy relativo, dice Walfred, cabal, o sea, depende mucho desde dónde lo estamos entendiendo, pero Daniel toca un punto clave, ¿verdad? O sea, difícil que puedan ser, incluso dice Daniel, desde la psicología, difícil que pueda ser lineal, dice Daniel, interesante. ¿Alguien más antes de que entremos
a ordenar esto? ¿Qué creen, muchachos? Me interesa mucho oírlos. Licenciada, Dime, Areli. puede ser normal en un punto de vista de lo normal que se manifiesta con cierta frecuencia en la población total, edad, sexo, y lo anormal, lo anormal, ahí donde me confundo. Mejor voy a volver a ubicarme. Lo normal, pienso yo, que es lo que la sociedad ha establecido con respecto a ciertas cosas. Y lo anormal es cuando nosotros venimos y hacemos algo diferente a lo que la sociedad ha establecido. Ok. No necesariamente vinculado a lo sano o a lo patológico, Gerardo. O sea, solo tú hablas de ciertos parámetros que se establecen. Bueno, yo iba en lo anormal, iba por partes. Y en lo sano y lo patológico, bueno, lo sano sería, déjenme buscar un ejemplo. A ver, listo. Ajá, igual que Arely ahí ordenando. Eso es lo que quiero. Trabajen esa corteza cerebral. Dice, mientras tanto dice Carlos, miren, pues Carlos dice, sano y patológico lleva tilde, Carlos, es más relacionado a la salud, mientras normal y anormal abarca una gran cantidad de cuestiones incluidas a la salud. Miren esto como Carlos lo está ordenando. Sí, pues, o sea, Carlos nos dice que lo normal y lo anormal es como más general, digamos, aplica muchas cosas. Dentro de todas esas cosas puede aplicar a la salud también. Y ahora cuando hablamos de lo sano y lo patológico, eso es exclusivo de la temática en salud, según Carlos. Me parece, Carlos. Y Walfred dice una construcción social, hablando, me imagino, de lo que Gerardo mencionaba, ¿verdad? De lo normal o anormal, claro, una construcción social. Y voy con un ejemplo particular en sociedades. Chicos, veamos qué pasa en el Medio Oriente. Es completamente normal que un hombre despose a 6 o 7 mujeres y tenga 6 o 7 esposas. En Guatemala eso es... En el Oriente es bastante normal dependiendo del estatus económico que tenga la persona. O sea, si tiene el capital para mantener a las 6 esposas, puede. Por otro lado, si en el nivel bajo o en el nivel pobre, por decirlo así, solo pueden tener una, no porque no se les permite, sino que porque no tienen la capacidad económica para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque las mujeres lo que hacen es gastar el dinero de los esposos, porque ellos se dan el lujo de tener más esposas, entonces ellas lo que hacen es gastar ese dinero. Sí, claro, pues esa es la regla, ahí nos está contando Gerardo, la regla es que mientras las puedas mantener, ten todas las que quieras, ¿va? Si te alcanza para 3, pues 3, o sea, sí, ok, y de hecho Yulisa estaba comentando aquí en el chat precisamente un ejemplo justo con la religión musulmana. Ella decía, las mujeres no pueden andar con ropa descubierta, para la religión es muy normal, pero para este lado del mundo es muy anormal. Dice, exacto, Yulisa, ahí ya nos metemos al tema de religión. Entonces creo que va amarrado a lo que decía Carlos, si se dan cuenta, ¿verdad? O sea, Carlos decía que lo de normal y anormal abarca muchísimos elementos dentro del, por ejemplo, pues las conductas sociales que vienen pues propuestas por una creencia religiosa, por ejemplo. Dice Walfred, sí pueden, pero no deberían, dice Walfred. Ok, ¿quiénes aquí de este lado del mundo? Esa es una creencia ahí de Walfred, que tampoco aquí deberían andar empelotadas, o te refieres a que estás corrigiendo el tema de lo musulmán. Por ahí Yulisa dice, creo que lo normal y anormal en ocasiones depende de tu moral y valores. Totalmente. Mira qué interesante. Y lo que dicta la sociedad, dice, ok. Sí, pues lo que es considerado normal o anormal, pues tiene que ver, aquí ya metimos otra harina de otro costal. Ok, a lo que dijo Gerardo, dice, ok. Listo. Bueno, entonces, empecemos a ordenar la cosa. Ya vamos teniendo ideas muy... Esta que nos propuso Carlos está bastante buena, o sea, que estos dos primeros hacen referencia a generalidades, o sea, algo que puede ser normal y anormal. ¡Uy, Dios! ¿De qué estamos hablando? ¿Verdad? Podría ser cualquier cosa. Ya nos empezaron a aparecer ejemplos desde lo social y desde lo religioso, ¿verdad? Por poner algunos simples.
¿Va? Ahora bien, dice Carlos que lo sano y lo patológico tiene que ver con salud. Nice, me parece, me parece. Sin embargo, esta asociación, por ejemplo, Valeria está como muy convencida de que lo normal es igual a lo sano, ¿verdad? Ok, entonces veamos, o que lo anormal es sinónimo de patología, ¿verdad? De hecho, yo no sé si ustedes han escuchado que cuando alguna persona tiene alguna conducta alterada de algún tipo, se utiliza incluso como insulto. Mano, qué anormal sos. ¿Les suena? ¿Han escuchado eso como que a la gran mano? Qué anormal. O sea, así como que fuera un insulto. Es más, voy a traer un ejemplo y aquí vamos a discutir entonces desde lo psicológico, Valeria, y quién más había dicho al principio que sí, fijo, eran como sinónimos. Esta serie mexicana famosísima de la familia Peluche, ¿la han visto? ¿Y cómo le dice la familia a Vivi? Porque no es una niña normal. Ah, claro. Y cuando hacemos el análisis de esa familia que es sumamente patológica a morir, ¿quién les parece a ustedes que es la única normal? Vivi. Pero eso es lo que yo le decía en mi primer comentario, ¿verdad? De que, o sea, se establece una norma, una normativa de ciertas conductas. Entonces, todos tienen que seguir estas conductas para ser normal, entre comillas, ¿verdad? Pero si no se tiene esa misma conducta, como en el caso de esta familia que usted menciona, entonces esta persona ya es anormal. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo la normativa de la sociedad. Ahí estás, excelente, excelente. Ahí vamos amarrando, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sucede cuando, como nos dice Gerardo, la norma que se establece o lo que resulta normal es patológico? ¿Podría ser? Perdón, licenciada. Dime. De hecho, yo pienso que es bien subjetivo, ¿verdad? Si lo vemos desde ese punto de vista, porque, por ejemplo, en el caso de la homosexualidad estaba considerado antes como una enfermedad mental, pero ahora no, según la nueva normalidad, pues no, ¿verdad? No está considerada así. Genial, mira qué interesante. Y por eso es que es clave. Acabas de sacar uno de los ejemplos más importantes para poder entender este tema. Porque entonces, ¿qué puede empezar a hablarnos de un cambio en la norma que es más fuerte que la norma en sí mismo? El tema de la salud. ¿Qué es lo sano y qué es lo patológico? O sea, eso es tal vez lo más poderoso. Porque si estábamos considerando antes por ignorancia y por falta de conocimiento que la homosexualidad era una enfermedad, bueno, entonces ahí tiene este tinte patológico. Y entonces si es malo, ¿verdad? O sea, si nos hace daño, eso que es una enfermedad es visto como anormal para que entonces ya no se siga pues produciendo, ¿verdad? O sea, pero claro, porque tenemos muy poco conocimiento sobre esa situación hace algunos años apenas, ¿verdad? Que se sabía muy poco. ¿Qué es lo que hace que se cambie el paradigma hoy por hoy? La ciencia, chicos. La ciencia que va respaldando y que va descubriendo muchísimos elementos alrededor de la homosexualidad que nos explica que no tiene absolutamente nada que ver el tema de la homosexualidad con la patología que realmente la sociedad produce sobre una persona que es homosexual. ¿A qué nos referimos? A esto de la norma que está establecida. Como la norma social es la heterosexualidad, si tú tienes el loteriazo genético y de química cerebral dentro del parto y dentro de toda la gestación más bien, que no te favorezca para entrar dentro de la norma, ya te llevó Judas. Pero te llevó Judas por la sociedad a la que llegas, no por el hecho de que tu cerebro esté cableado y tu testosterona fetal haya sido diferente que la de los demás. O sea, eso no tiene ninguna implicación dañina para tu salud. Son las conclusiones contundentes de la investigación hoy en día. O sea, en sí misma la homosexualidad no es ninguna enfermedad, ni mucho menos. Es simplemente una preferencia.
Pero cuando esa preferencia entra en contacto con las sociedades poco tolerables e ignorantes, va a generar mucho problema, un estigma, rechazo y, por lo tanto, una enorme cantidad de patología que pueda desarrollar una persona con características homosexuales. De la misma manera en que si los heterosexuales llegaran al mundo en donde la norma es la homosexualidad. O sea, no sé si me van siguiendo. No está en el hecho en sí, está en la dinámica social. Y vamos a amarrar con otra temática, la discapacidad. La discapacidad no es inherente a la persona. La persona tiene una deficiencia sensorial, cognitiva o de cualquier tipo. Eso tiene la persona. La persona no tiene la discapacidad. La discapacidad la crea el medio. Porque llega una persona con una deficiencia física a un mundo que no está preparado para esa diferencia individual. Y eso genera discapacidad, el entorno, no la persona. Entonces esto viene siendo lo mismo. Por eso el poder entender la diferencia abismal que hay entre norma y salud es clave. Porque eso es lo que les va a permitir a ustedes explicarle a la gente que no conoce, que no sabe, cómo ciertos elementos que a veces consideran patológicos no lo son por ser anormales. Anormalidad y patología no son sinónimos. Hay muchísimas conductas normales que son patológicas, por supuesto. Los celos, por ejemplo. En esta sociedad es normal celar a su pareja, chicos. Sí. Completamente normal. Si no me celas, no me querés. Excelente, Gerardo. Excelente. Creencias durísimas y que nos enferman terriblemente, como la que Gerardo acaba de mencionar. Si no me celas, no me querés. Uy, uy, uy. Imagínense. Para ellos es mejor una relación con celos porque se sienten más queridos. Claro, cariño, por supuesto, una persona Bien tóxicos. hace. Y lo tóxico hasta lo toman de chiste y no, nada que ver. Y nada que ver, cabal. Exactamente. Entonces te digo, ¿qué es lo que se vuelve anormal entonces? La pareja que no te cela, o sea, que no te cele es sospechoso. O sea, que no me celes es porque no me quieres. Ay, carajo, mucha. Y aquí Y hasta podría ser más saludable. ¿Qué manda, Walfred? Y hasta podría ser más saludable. De hecho, no podría, es más saludable. Así es, sin el podría, Walfred. ¿Verdad? Que eso es una de las cosas que vamos aprendiendo conforme vamos sabiendo de ciencia, ¿verdad? De hecho, Walfred, Alma se agarra ahí de la mano contigo porque cabal pone Alma aquí en el chat, dice, celos pero no en exceso, dice, o sea, un poquito de celos, sí, ¿qué tal? O sea, imagínate, o sea, el tema es ese, en el que es tan normal, está tan normalizado, que incluso ustedes creen que es un indicador de una relación sana. O sea, que la gente se cele un poquito. Se están relacionando con un ser humano. No es un objeto. O sea, si ustedes entienden el trasfondo de los celos, que el celo está reclamando un tema de propiedad, o sea, no lo toques porque es mío. ¿Cómo van a tener ustedes propiedad sobre otro ser humano? Es completamente irracional, pero normal y sumamente patológico. Así sea mínimo. Obviamente, a más celos, más patología, sin duda, ¿verdad? Pero ni un poquito. O sea, ni un poquito, chicos. O sea, no es sano, ¿vale? No lo es. Normal, sí. Completamente normal. Todo el mundo lo hace. Es raro. Ese sería otro sinónimo de lo anormal, ¿verdad? A la que raro. Vos no celas a tu novio, qué rara. Te van a poner los cachos, chula. Si no lo celas, mucha, vivimos en una normativa patológica terrible. Y ahí estoy hablando de una cosa. Pero entonces vamos armando, entonces regresa lo de lo psicológico, ¿verdad? Que hablábamos al principio. Entonces, ¿será que entonces sí lo normal es lo sano? Desde la psicología, Yulisa. ¿O Valeria? ¿O quiénes habían hablado por ahí? Valeria creo que era la que nos había dicho, ¿verdad? Yulisa dice, por eso lo normal y lo anormal puede depender de cada persona. Claro, totalmente, ¿verdad? Totalmente. Y de las creencias
que tengas. Porque, puede, dime. Es que puede ser que para la sociedad sea normal los celos, pero nosotros como profesionales lo vemos como anormal. A eso es a lo que... Ok, claro, por supuesto. Pero eso, aquí es donde tenemos que ir logrando armar esas piezas. Porque la clave es entender que la norma, y aquí es lo que donde vamos a amarrar con la clase, chicos, es una medida estadística. La norma nos habla de la mayoría. La norma es una medida estadística que nos dice que la media, la mediana y la moda están alineadas en esa campana de Gauss centrada. ¿Sí? Pero hay muchas maneras, y esto es lo que quiero que veamos en esta clase, hay muchas maneras de entender la norma, lo normal y lo anormal. Pero lo importante es que nosotros reconozcamos como esta medida estadística, si ustedes preguntan a la gente, ¿verdad? Si celan a sus parejas, te va a salir unos datos entre el sí elevadísimos. Y la moda se te va a ir para el sí a la hora del análisis de esos datos, por supuesto. Y entonces ya la campana, todo lo que está dentro de la campana de Gauss es una campana bien cerradita, ¿verdad? En donde todos van hacia la media, que es el sí. Y los que te dicen que no, están aquí hacia los extremos. Entonces ya se convierten en anormales, porque no es lo normal, ¿verdad? Entonces veamos por aquí, dice Yulisa. Tengo yo dos Yulisas, la Yulisa con J y la que es con Y. Los celos enferman, así no se puede vivir. ¡Qué horror! Uno no es un objeto ni propiedad, dice Yulisa. No, ahora entiendo que no es lo mismo. Todo es relativo, dice Yulisa. Claro, olvídense, ¿verdad? O sea, es que esto es un tema amplio. Pero entonces, cuando hablamos de lo normal y lo anormal, estamos hablando de cantidades básicamente. O sea, esto, la norma, quiero que se acuerden de la campana de Gauss. Quiero que se acuerden de la clase de módulo, ¿sí? O sea, la norma es una medida que entra dentro de la campana de Gauss y es lo que nos habla que hace la mayoría de gente. Eso es lo normal. Nosotros entonces, Valeria, hablamos de lo sano y lo patológico, porque lo normal y lo anormal no nos da parámetros de salud. Simplemente nos da parámetros de frecuencia. Y frecuencia, ahora ya saben, hemos hecho tablas de frecuencia. Frecuencia tiene que ver con datos. ¿Sí? Lo normal y lo anormal nos da parámetros de frecuencia. ¿Qué tanto ocurre? ¿Qué tan común es? ¿Qué tanto se repite un dato? ¿Sí? Estadística. Mientras que nosotros, entonces, psicólogos, si hablamos de que esa conducta que es considerada normal y que puede ser considerada normal por nuestro consultante, por su familia y por sus amigos, no necesariamente es saludable. Pero no le podemos decir que es anormal, porque lo que está haciendo es muy normal. Cuando llega el paciente con consumo de sustancias, chicos, en su familia siempre, desde que era muy joven, vio que todos bebían alcohol, normal, en su casa. Sale a la calle y las vallas de gallo, nuestra cerveza, de todo lo demás, completamente normal. Porque tendría que cuestionarse, ¿verdad? De si es anormal o si es normal o anormal. Él está bebiendo y eso es completamente normal. Que entre en parámetros de salud ya va a depender de la cantidad. Ahí sí, ¿verdad? Diferente al de los celos, que ese sí, nada es mucha, ni un poquito, ¿vale? Eso no habla más que de la seguridad que tenga una persona con respecto a sí misma y si está lista para entrar en contacto en una relación con otra. Bien diferente. Mientras que en el tema del alcohol, ¿verdad? Hay ciertas dosis de alcohol, o sea, el etanol no es una sustancia necesaria para el cuerpo, por supuesto, pero ciertas dosis que no son tan dañinas, ¿verdad? Ojo con el tan. Bien, entonces veamos, pues, vamos a ir armando cada uno de cómo vamos entendiendo, porque como la discusión del principio tiene mucha base, porque de verdad hay muchas perspectivas de donde podemos entenderla. Normalidad como salud, que era un poco lo que Valeria nos quería decir. Para la mayoría de los médicos, lo normal es la salud, ¿sí? Entonces, claro que Valeria tenía razón a lo que se refería. O sea, y así es que, mire, pues, es que lo que pasa es que lo normal es la salud, ¿verdad? O sea, nosotros en la psicología, los médicos, todos los profesionales de salud, ¿verdad? Lo normal es que
si tú quieres tener una sonrisa bonita, te cepilles los dientes 3 veces al día, ¿verdad? O sea, cualquier cuestión de salud, pues lo normal tiene que aspirar a eso. Pero ¿realmente es normal que la gente se cepille 3 veces al día? Madre, con suerte se cepillan una, mucha. Ay, miren, miren, aquí tema polémico, ¿eh? Dice iPhone. No sé quién eres, iPhone. Lick, el sexo fuera del matrimonio también es muy normal, ya que teniendo sexo fuera del mismo es sinónimo de no querer un compromiso serio. Ah, iPhone, sos Javier, ya te vi. Por ejemplo, y entonces, ¿qué vamos a hablar, mucha? Aquí ya tendríamos que entrar al agarrón entre la religión. Sí, porque ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es una institución establecida por la religión. Exactamente. Exactamente, Gerardo. Entonces aquí ya tenemos que entrar a este tema, ¿verdad? O sea, las personas que son creyentes, fieles creyentes de su religión, chicos, maravillosos. O sea, si eso a ustedes les llena y los hace felices, respétenlas. Y entonces, ¿qué sucede? Es clave, chicos, cuando ustedes vayan a estar trabajando con una persona, que ustedes entiendan el origen de sus creencias. Antes, siquiera, yo trate de imponerle el tema de la normalidad que hay detrás del acto sexual. Por supuesto que es completamente normal y natural, además de normal, ¿verdad? Natural. Pues como dice aquí Javier, ¿verdad? O sea, es normal porque muchísima gente lo hace. Y el problema, chicos, es que vean cómo esta conducta que se vuelve normal, porque si ustedes le preguntan a sus amigos, quienes ya han tenido actividad sexual, ustedes que son jóvenes todavía, de repente algunos de ustedes todavía andan por ahí castos y puros, ¿verdad? Vírgenes y puras algunas todavía. Me parecería extraño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos al tema de la norma, ¿verdad, chicos? O sea, se despierta todo el tema hormonal que enloquece al cuerpo y pues es completamente natural que me gustaste, te gusté y chácalas, ¿verdad? Pero van a haber muchísimas personas que tienen estos principios como muy bien fundados y dicen, no. Y este voto como de castidad hasta el matrimonio, de lo que está hablando Javier, ¿verdad? Y entonces hay personas que pueden incluso tener sus novios, sus novias, todo lo demás y no lo hacen. Porque para ellos eso es lo correcto. Entonces voy a retomar lo de Pamela. Entonces, bueno y malo se vuelve otra categoría, Pamela, si te das cuenta. O sea, ya lo bueno y lo malo ya no tienen necesariamente que ver con lo normal o lo anormal. O sea, eso es lo que quiero que vayan entendiendo con esta clase, que son cosas bien separadas y se pueden llegar a unir en un punto, pero no significa que están unidas siempre, desde lo conceptual, pues. Entonces, lo bueno y lo malo tendrá que ver, ahí habían puesto ya en el chat con los valores, la moral, la ética, ¿verdad? O sea, es bien, bien relativo, o sea, qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Mientras lo normal y lo anormal, lo que quiero que logren entender que eso es lo que tiene que ver con nuestro curso. Bueno. ¿Sí? Tiene que ver con nuestro curso, lo normal y lo anormal. ¿Bien? Pero entonces veamos aquí. Ya. ¿Manda, David? Disculpe, fíjese que me surge una duda. Dime, dime. ¿Quién es el que define lo normal o anormal? O sea, no. La sociedad. Las poblaciones. Las Que son poblaciones. como que criterios humanos, pero no me queda muy claro. O sea, Ajá, qué difícil, ¿va, David? Te diría que son las poblaciones, porque son como se manifiestan los datos. Y ahorita vamos a hacer, yo quiero que hagamos un ejercicio. Ahorita vamos a ver si se los logro poner. Porque vamos a hacer un ejercicio para que vea, para responder precisamente la pregunta de David. Me encantó tu pregunta. Me encantó. Ahorita te voy a decir. Vamos a ver. gracias. Ya. Vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio ahorita. Vamos a ver. Miren, pues, necesito que ahí en donde estén, vamos a darle aquí, acá, para podérselos, es que les quiero mandar el link porque así es más fácil. Pero no me va a dejar.
Bueno, no. Entonces, miren, pues, van a meterse en donde están a una página que se llama menti.com. ¿Sí? Menti.com. Voy a poner aquí. Cuando entren, les va a pedir un código. Menti.com. ¿Sí? Así es. Menti.com. Voy a ver si se los encuentro. Si alguien ya logró entrar, mándele ahí el chat. Menti.com. Yo ya entré, solo me falta el código. Ah, va, ahorita les pongo el código. Ok, ¿ya lograron entrar entonces los demás? Llega el código. Eso, gracias, Warfred. Ahí está el link, chicos. Y el código es este, 1352427. Y entonces van a responder. Hay 2 preguntitas. Van a responder. Ahí ya va apareciendo, ¿ve? Ya van apareciendo. Quiero que vayas viendo, David, qué va pasando con la gráfica. ¿Puedes repetir el código? Sí, mi corazón. Ya se me perdió también. Es Bueno, 1352427. Vayan viendo, los que ya van respondiendo, vayan viendo qué va pasando con la gráfica. Dice Carlos, a Dios no le gusta eso. Uy, a la respuesta de Javier. Más bien porque era anormal, Walfred. Porque eran solo poquitos, ¿verdad? Ah, cierto, sí puedes decir porque no era normal, cabal. Exacto, Walfred. Buena arriesgada, así es, básicamente. Básicamente, en parte. Ahorita voy a responder, solo quiero que veamos, a ver, ya tenemos 31, 32. Entonces, mira lo que está pasando ahorita, David. La norma de esta clase, o sea, aquí vamos a ver la moda, ¿verdad? En general, ¿cuál es el dato que más se repite? A cómo va la cosa. ¿El sí o el no? ¿Solo era una pregunta, Lek? No, solo ahorita les voy a pasar la otra. Ahorita les aparece solo una, ¿verdad? Sí. Ah, va. Súper. ¿Qué quiero que vean? Entonces, ¿quién define la norma? En la clase de módulo 2 investigación de CUNSAC, lo normal es no fumar. ¿Sí? La moda nos está indicando esa gran cantidad de datos, 27 personas no fuman y 8 personas sí, ¿verdad? Recuérdense que ahorita que participemos, 9, aquí ya subió el sí, ¿verdad? Entonces, en este grupo particular, lo normal es no. Pero si lanzáramos este menti a todos los chicos de CUNSAC, tendríamos datos distintos. Si lanzáramos este menti a todos los chicos de segundo semestre de las universidades, probablemente tendríamos datos similares o no. O sea, hay muchas variables que van a entrar en juego, pero lo que va a definir una norma es cómo esto se hace a gran escala. En este grupo, probablemente por la edad, y la mayoría, bendito sea Dios, está punteando el no. Sin embargo, tenemos 9 que sí. Pero, si ustedes
extienden esto, ¿verdad? Hacia como, digamos, cómo está visto y cómo es castigado, digamos, socialmente. Vamos a ver, ahí está. Bueno, vamos a la otra, pues. Vamos a ver cómo nos va con este. ¿Ahora ya les aparece? Ahí está, ya les aparece. Bien, pues vayan respondiendo esta. A ver, miren qué belleza, miren cómo se van dando. Miren cómo empieza el alcohol a jugar diferente que el tabaco. Vean, vean, vean. Los que ya vayan respondiendo, vean la pantalla. Miren eso, miren cómo se van peleando. Qué genial. Yo sabía que este iba a ser diferente, pero no me imaginé tanto. ¡Wow! A Dios no le gusta eso, diría Carlos. Ya tenemos 31 respuestas. Probablemente muchos de, uy, alcanzando el sí, ya vieron que parece que vamos a tener que irnos a penales. 34. Carlos, ahí cuando nos reunimos los del sí, dice, vean miren qué cosa más impresionante. No me imaginé que se fueran a quedar parejos. ¡Wow! Tiene bastante sentido, porque los del no probablemente son las personas que tampoco fuman, ¿verdad? Pero algunos, si comparamos la anterior con esta, quiere decir que algunos, vean, miren el tabaco, y miren el alcohol. Sí, aquí yo solo estoy haciendo inferencias, ¿verdad? 27 no fuman. Eso quiere decir, y aquí solo 17 no toman. Eso quiere decir que 10 de los que no fuman, sí toman, ¿verdad? Es por pensar en cómo se van como saltando los datos. Esto solo es una inferencia, ¿verdad? Habría que hacer toda una comprobación para eso, ¿verdad? Con más preguntas. Pero vean cómo se va marcando. Dime, Walfred. Levantaste tu manita. ¿O fue dedazo? Ah, fue dedazo. ¿Sí? Bien. Buenísimo. Dime, Carlos, levantaste la mano. Licenciada, con una cuestión. Sí, yo creo que esas preguntas eran como más personales, pero lo que pasa es de que si nosotros ponemos la pregunta, ¿crees correcto el beber alcohol? Tal vez muchos pondrían que sí, y también en fumar, porque también pasa en lo mismo del reggaetón. Antes era anormal, y muchas personas del género lo convirtieron en normal. De igual forma, hemos estado viendo bastante los sucesos de hacer los TikToks o cosas así, y que antes lo mirábamos como algo ridículo de las personas, podríamos decir, pero ahora como se van sumando más personas, y más personas como las que lideran el mundo, podríamos decir, los famosos, entonces lo miramos normal nosotros. De igual forma, el usar redes sociales es como normal, y antes lo utilizaban realmente solo las personas que tenían realmente el dinero, el dinero y los recursos. De igual forma, una persona puede ver normal comer pollo campero, podría decir, todos los días, y otra persona lo puede ver anormal, porque va a decir, está desperdiciando mucho dinero. Entonces, depende del punto de vista de la persona y los gustos que tiene, y qué tan abiertos estamos en nosotros respetar lo normal de otras personas, porque a veces solo criticamos, van a decir, aquel fuma, aquel toma. Entonces, el criticar y como decíamos en otra clase, enmarcar a la gente, también nos hacemos condenar a las demás personas sin pensar también en lo que a ellos les da como algún placer o alguna satisfacción. Entonces creo yo que lo más que nos queda a nosotros es tener mente abierta para todo esto. Para esta carrera, Carlos, esa es la palabra clave, ¿verdad? Porque vas a estar en constante contacto con estos términos y sobre todo que logres comprender precisamente esto, o sea, que no están agarrados de la mano necesariamente y que lo normal y lo anormal va variando durante la vida y que las investigaciones pueden ir
marcando la diferencia entre lo que es considerado normal o anormal y la tendencia que va teniendo ciertas conductas. Dime, Javier, levantaste tu mano. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Solo una pregunta capciosa, Lick. No es con el afán de ofender a nadie. Lo que pasa es que por estos términos, estos temas, siempre hay cosas o hay personas muy sensibles, ¿verdad? Inclusive hay personas que mezclan, por ejemplo, lo de la religión, ¿va? Que es lo más común. Alguien que sea religioso no puede hablar porque ya es así como que ese es muy conservador, ese es anticuado, pero resulta que el que supuestamente se dice llamar ateo, que no es ateo, sino que más bien es una persona que sufre como de histrionismo, que quiere llamar la atención, más bien vive hablando más de Dios que los que se dicen ser religiosos. Pero ahí no hay ningún problema que él hable mal de los religiosos, por ejemplo, pero que un religioso se ponga a hablar de Dios, todos así como que, ay. O por ejemplo, es muy común, como decía usted, algunas cosas muy comunes, de que el hombre le pega a su mujer. Pero a veces hay en ciertas poblaciones que es al revés, la mujer le pega al hombre, pero de eso hasta cierto punto es muy normal, pero no se atreven a hablar o no nos atrevemos a hablar en cuestiones como esas, porque algunas cosas en algunos lados todavía son como que tabús. Y ahora, la pregunta capciosa que le quería hacer es, por ejemplo, lo que la mayoría considere normal, o sea, lo que la mayoría acepte, ¿se debe de tomar como normal o no? Exacto. O sea, eso, en teoría, eso sería normal. Así es. Pero no Eso quiere es lo decir normal. que esté correcto. Exacto. ¿Verdad? Ahí lo estás No quiere decir entendiendo. que esté correcto. Pero yo creo que ahí viene lo correcto y lo incorrecto, porque imagínate que la mayoría venga y cometa violencia contra la mujer, entonces, porque es normal, yo también lo voy a hacer. No, ¿verdad? O sea, tienes que ver lo bueno y lo malo, o sea, tienes que tener criterio propio. Ajá, y no porque todos le peguen a su mujer es bueno, ¿verdad? Exacto, pero es normal, Javier, ¿sí? Es la diferencia, que no están atados, esa es la idea. No está absolutamente atado lo normal con lo saludable o todavía más complejo, hablemos del término que están utilizando ustedes, correcto o incorrecto. Madre, eso ya, o sea, correcto o incorrecto, muchas de eso ya son otras ligas. Y eso, señores, es completamente subjetivo. Lo correcto y lo incorrecto le corresponde a cada persona, ¿verdad? ¿Cómo lo entiende? ¿Verdad? Hay algunos parámetros básicos de convivencia en donde podríamos hablar de lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? En donde mientras no, por ejemplo, el tema de la libertad, ¿verdad? O sea, ¿qué es libertad versus qué es libertinaje? ¿Verdad? Por supuesto, tu libertad termina hasta donde empieza el del otro, ¿verdad? O sea, esos son como términos muy generales que muchísimas sociedades aplican. El respeto al derecho ajeno es la paz. Excelente, excelente, así es, ¿verdad? O sea, ese tema son reglas que se van estableciendo para la convivencia. ¿Por qué, chicos? Porque cada encéfalo es completamente diferente. Todos somos totalmente diferentes. Y por ahí ya estaba leyendo lo que mencionaban algunos, que depende de la crianza, la moral, valores. Exacto. Ya cuando hablamos de lo correcto o incorrecto, mucha, esos son otros 20 pesos. Pero hablar de lo saludable, lo patológico, ¿verdad? Tampoco está vinculado con lo normal o lo anormal. Entonces, eso es lo que quiero que vayan notando. Muy normal, si se dieron cuenta, casi tan normal. Por ejemplo, en este grupo de módulo, beber. Beber o no beber. Casi tan normal. O sea, y chicos, cuando ustedes miran a una persona en la calle fumando, a una persona bebiendo alcohol, les genera, me encantó que Pamela al principio de la clase dijo, cuando uno lo ve, ya no se inmuta. Esa es la característica también de lo importante de poder entender la norma. Cuando algo es normal, esa tal vez es la característica más clave. Ya no es cuestionado, ya simplemente es así. Y entonces, ¿qué empieza a suceder? Me encanta lo que acaba de mencionar David, era la generación de cristal. ¿Qué empieza a suceder con estas generaciones que son personas que vienen más educadas, con más conocimiento, con más, o sea,
ay, ¿verdad? Y ya empiezan las personas a cuestionar lo que siempre ha sido considerado normal. Y entonces empieza a aparecer esta generación de ahora que más allá de lo del cristal, depende mucho, chicos. Hay un video muy bueno que les voy a poner en el Foro Cafetería que quiero que lo vean y me digan qué piensan. Porque una cosa es que yo me vaya a ser cero tolerante y no pueda comprender la diferencia del otro a la hora de que esté hablando o cuestionando algo que yo crea. Y otra cosa muy distinta es que yo voy a permitir que vulneren mis derechos como ser humano por algo que es considerado normal. Es bien distinto. Vamos a ver qué dice ahí Daniel. Que a ti no te guste el reggaetón no quiere decir que no sea música. La música es música independientemente de los instrumentos o las frases con las que se crean. Entonces aquí tenemos un poquito de controversia dentro que a Javier no le gusta el reggaetón y Daniel está defendiéndolo, ¿verdad? Son puntos de vista distintos y merecen respeto a ambos, ¿verdad? Por supuesto. Desde cada percepción y desde cada realidad, ¿verdad? A uno no le gusta, bueno, entonces no lo escucho. Al otro sí le gusta, bueno, sí lo escucho, ¿verdad? Y puedo respetar, por ejemplo, lo que sea que el otro está, pero ese ejercicio, señores, es sumamente complicado y la gente no lo puede hacer. ¿Saben a qué carreras están entrenando ustedes? A la carrera en donde ustedes van a ser capaces de hacer eso. Si no lo logran, señores, vayan a vender abono. Walfred dice, fíjate Daniel que según el Conservatorio Nacional de Bolivia los géneros electrónicos no son considerados música. Miren qué interesante, ¿verdad? O sea, depende quién. Y aquí vamos a la pregunta que me encantó que hizo David, creo que fue, ya no me recuerdo quién fue. ¿Quién lo define? Lo define Carlos, algo clave. Carlos mencionaba este tipo de personas que tienen como control del mundo, si lo queremos ver así, o las personas que tienen este estatus social, que tienen como una categoría de respeto o una categoría de conocimiento. A veces ni siquiera tienen conocimiento, pero sí tienen este estatus en donde son seguidos. Y eso es un poco el riesgo de lo que ahora está sucediendo con redes sociales con los famosos influencers. Habrán influencers que son influencers hacia hábitos saludables, pero hay influencers que van hacia otro tema. Y ahí vamos hablando sobre el tema de cómo va tomando auge el reggaetón de un tiempo para acá, con una letra que, por ejemplo, puede estar incentivando la violencia verbal, mientras que el ritmo es sumamente pegajoso y es un lenguaje fácil de digerir y por lo tanto a la gente le encanta, ¿verdad? Dime, Carlos, levantas tu mano. Licenciada, también con otra cuestión, puede ser de que el día de hoy nosotros dijimos de que tal vez nos gustaba el alcohol, pero puede ser que aquí a 20 años nuestra pregunta sea ya anormal. Como personas ya vamos como madurando y también depende de la edad en la que nosotros estemos. Entonces es como bien amplio este tema porque no hoy puedo tener un cierto criterio de lo que soy y el día de mañana porque estudié o tengo más conocimiento lo puedo cambiar completamente. Excelente, eso es algo que me encanta también y de hecho va amarrado con lo que Yulisa estaba colocando aquí en el chat, que me pone, cada quien tiene su definición como de normalidad y nos toca respetar, ¿verdad? Bueno, y aquí vamos a corregir a Yulisa, porque la normalidad no es cuestionable, la normalidad está establecida por las poblaciones, ¿vale? Pero lo que sí cada quien tiene su definición es de lo correcto o incorrecto, ¿vale? Y exacto, toca respetar, ¿verdad? Porque la verdad del otro no necesariamente tiene que ser mi verdad. Pero ahí vamos al tema de lo que me gusta, lo que no me gusta, de lo que es bueno, lo que es malo según yo. Pero la normalidad, eso es lo que quiero que saquen el tema, la palabra normal para referirse a sus preferencias. La normalidad la establecen las poblaciones. La normalidad, por ejemplo, la va a establecer, aquí yo estaba haciendo, y ahorita vamos con otro ejercicio, vamos a ver otro que es interesante porque lo mencionó Carlos. Vamos entonces con el código, chicos. 9659-706. Se los voy a colocar ahí en el chat. Y vamos a ver cómo nos va con esta. Igual en Menti, chicos. Menti.com. Miren qué interesante, ahí Daniel como defendiendo a través de la definición conceptual de música, ¿verdad? Claro, de hecho desde la definición conceptual, que ahí que la coloca,
básicamente lo es, porque si estimula a cierto grupo de la población, pues es un lenguaje, ¿verdad? Y cada quien dirá si sí o si no. Así como Javier dice que no, Daniel dice que sí, ¿verdad? Entonces ahí Walfred dice toda la razón. Al fin y al cabo, la música es solo una compilación entre sonidos, silencios y ruidos. Así es, así es. A ver, ahí miren, ya van llegando las pelotitas. ¿Usan redes sociales? Miren para dónde va. Cabal, y recuérdense que no sabemos quién es quién, ¿verdad? Sean lo más honestos posibles. Hablando de las redes sociales, hay un documental en Netflix que les recomiendo, se llama El dilema de las redes sociales. 100 puntos. No les había dicho yo de ese, madre, deben verlo mucho, lo máximo. Sí, buenísimo. Me encanta, miren la pregunta que está diciendo Yulisa. Dice, Yulisa, pero ¿por qué debemos hacerlo normal si no estoy de acuerdo con X criterio o situación? Excelente, Yulisa. Realmente tú no tienes la capacidad tú solita de hacerlo normal o no, sino que simplemente es normal. Sí tienes la capacidad de cuestionarlo y agruparte para ir cambiando la tendencia, que es lo que hoy por hoy vivimos. Por ejemplo, Yulisa, te diré, normal la violencia contra la mujer, completamente normal. Pero de un tiempo para acá, las mujeres empezaron a cuestionarse por qué la norma era esa y a no estar de acuerdo, que es lo que tú estás hablando, a no estar de acuerdo y entonces a investigar, a formarse, a generar toda la lucha del feminismo que ha tenido históricamente para que las mujeres tuvieran participación y hoy por hoy una mujer les está dando clases. Y hoy por hoy una condena de 206 años y meses. Ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde lo que sucede es que es delicado el poder que puede llegar a tener el tratar de modificar la norma social cuando nos vamos hacia lo no saludable? En este caso, ¿verdad? La lucha y el deseo de buscar la equidad en un principio nítida, ¿verdad? Lo que hoy por hoy ya está pasando, mucha este tema en donde ya es como el querer generar una supremacía y una guerra uno contra otros, ay, ay, ay. Eso sí ya se nos fue un poquito el foco, ¿verdad? Y nos metemos al mismo rollo del pleito que podemos encontrar entre religión y toda la comunidad LGTB-TQ, ¿verdad? Les digo, madre, es la eterna, la de nunca acabar, ¿verdad? La distorsión, ¿verdad? Exacto, por ahí leo José colocando la distorsión, ese es otro tema, ¿verdad? Pero así es, lo importante es que sepamos que lo normal es normal, ¿verdad, Yulis? O sea, eso se hace algo que ya es normal. Que tú no estés de acuerdo con esa normalidad, tienes todo el derecho. Por eso es que hablamos que lo correcto y lo incorrecto es otro tema. O sea, eso es de otro lado. Pero lo normal, por ejemplo, chicos, hoy por hoy es normal que escuchen reggaetón en todos lados. Ponen las radios y hay reggaetón. Van a un centro comercial y la mara tiene reggaetón en sus bocinas para atraer a la gente a las tiendas. Y hace algunos años jamás hubieran escuchado reggaetón. Pero cuando la gente va empezando a apoyar determinada tendencia, se empieza a marcar. Vean, y entonces vamos a esto. Miren qué increíble. En este grupo, obviamente por su edad, chicos, no me aparece nadie a estas alturas que me pueda poner no me gustan. Nadie. Miren eso. ¿Y hacia dónde va la norma? A que las usamos mucho y todo el tiempo, me incluyo, ¿verdad? Vamos a ver, esta me interesa ver. Vamos, pues. Vamos a ver cómo nos vamos hacia acá. ¿Cuál es la norma? A ver, dice, dejemos el reggaetón como música, pues, pero dejemos claro que no tiene arte y que sirve solo para ver a la mujer como objeto sexual desechable, dice Javier. Aquellos agarrándose por lo del reggaetón, me encanta. Walfred dice, no del todo, hay algunos que más allá del ritmo las letras no son tan malas. Y por supuesto, Walfred, exacto, que utilizan el ritmito típico para poder atraer a la población. Y ya que atraen a la población, dicen algunas cosas positivas, ¿verdad? Totalmente. A Mozart y a Beethoven
no les gustó eso. Es broma, solo para que no piensen que es personal, ¿verdad? No, Javier, por supuesto. Yo creo que todos aquí son adultos maduros y es interesante que puedan darse estos debates, ¿verdad? Totalmente, chicos. Y bueno, aquí voy a darles un poquito de dato en ciencia de por qué, ¿verdad? Ya que mencionamos a Mozart, a Beethoven, a cualquiera de los autores famosos de la música clásica, por qué la música clásica no alcanza el auge que alcanza de repente, pues, el reggaetón, ¿verdad? Porque, pues, obviamente el ritmo que lleve el reggaetón es un código muchísimo más simple para decodificar. Entonces, las mentes de la mayoría de la población que tienen menor acceso a la educación y que tienen coeficientes intelectuales más bajos, les es muchísimo más fácil procesar un código tan simple como el que un código tan complejo como el que tiene la música clásica, ¿verdad? Entonces, por eso es que se da esta tendencia de que la música clásica les suele gustar a la gente de las clases altas, y esto está relacionado a la estimulación cognitiva que tienen, porque la plata se relaciona con el acceso a la educación, y eso es un asco. Eso jamás debería ser así. Y el arte, chicos, se vuelve un privilegio de las clases altas y no un derecho como debería ser. Yo siempre he pensado que el arte debe ser un derecho y que todos deberían tener acceso al arte, acceso a la educación, porque es un derecho, se supone que es un derecho. Entonces, al tener cerebros más estimulados, entonces empezamos a obtener gusto por elementos más complejos, ¿verdad? Pero la mayoría de la población del mundo tiene poco acceso a la educación. Chicos, ¿saben la cantidad de estudiantes que logran llegar a la universidad? ¿Cuántos llegan a la universidad y cuántos salen? Muy poca gente que realmente está estimulando sus cortezas. Y hablemos de la universidad solo por tener un parámetro, ¿verdad? Porque no vamos a hablar de inteligencia únicamente de la cristalizada, sino que cuántas personas realmente están estimulando su inteligencia y no simplemente dedicándose a la vagancia, ¿verdad? Son pocas. Entonces, ahí está el tema de la relación al nivel cognitivo que se requiere para poder decodificar la composición de una música clásica, y si yo tengo músicos en este grupo, sabrán de lo que hablo, ¿verdad? Leer un pentagrama de música clásica y tratar de leer un pentagrama de reggaetón, ¿verdad? Es como que viéramos, pues, una página con sellitos de fresitas y lunitas versus un esquema complejo de la música clásica, por ejemplo. Y entonces vemos una preferencia evidente sobre otras. Sobre el reggaetón, mayoría de población, norma, ¿cuál es la norma? Bajo acceso a la educación, por lo tanto menor nivel cognitivo, así que si viene un ritmo que va a ser fácil, un lenguaje que es fácil de comprender para todo el mundo, señores, ese es el boom científico detrás del reggaetón, ¿verdad? Las poblaciones mundiales no están sobre la alta, ¿verdad? Dice José, más allá del ritmo, no, la distorsión, hablaba José, ¿verdad? La justicia que justifica mediante el poder, total, José. Walfred, ahora lo decía es arte, eso sí es bien debatible. Totalmente, Walfred, totalmente, ¿verdad? Pamela, en realidad lo que hace malo el reggaetón son las letras que denigran y sexualizan, pero si el ritmo te gusta y te hace bailar, totalmente, Pamela, así es. ¿Cómo no te va a hacer bailar, verdad? Si es sumamente fácil de digerir y de decodificar, y está la gente, ¿verdad? Ya si no te pone a bailar es porque ya tienes un pensamiento así como bien estructurado en contra del reggaetón como el que tiene Javier, ¿verdad? Dice Katy, los niños bailan reggaetón aunque denigran a una mujer y quizás para muchos es normal. Totalmente, Katy, ese es el problema, ¿verdad? Aquí estamos sometiendo a nuestras poblaciones a que escuchen. Es que ese es el tema, ¿verdad? Lo importante es que no perreen solas, dice Wolf. Lo importante es que si no quieren perrear, no las obliguen. Excelente, Yulisa. Mira qué importante lo que está colocando ahí. Todo depende de la época para la música. Total, Enrique, total. Pero ¿por qué si el reggaetón denigra a las mujeres, son las mujeres las que más escuchan el reggaetón? ¡Uy, Carlos! Ahí tenemos, Carlos, un tema genial para poder hablar de psicología profunda. ¿Por qué? Porque las mujeres lo creen. Inconscientemente. Lo creen. Es bien doloroso, pero es verdad. Y por eso es que se mantienen muchísimo tiempo en situaciones de abusos. Tienen personas que toda la vida les han dicho eso y se los han hecho creer. Cuando lo escuchan en una canción, que además suena bien, dice, ah, caray, sí, yo soy una zorra, como me han dicho toda la vida. Es duro, no es chistoso, la verdad, para nada. Hablamos lo normalizan. de siempre. Dime.
Lo normalizan. Exactamente. Está normalizado. Y aquí vamos a amarrar con que la violencia está normalizada, Carlos. Entonces a ellas les encanta, ¿verdad? O sea, por supuesto, porque se identifican con. Esto es, estamos hablando de un tema a nivel inconsciente durísimo. Ironías, dice Walfred, ¿verdad? No hay que hacerles caso, dice Enrique. Para lo de quienes llegan a la universidad, aquí nos tiene Enrique el dato, ¿ves? 2.5 de la población, imagínense qué poquito. No importa que escuchen o no, pero si no quieren bailar con ustedes, no hay que sentirse con el derecho de bailar con ellas, totalmente. ¿Verdad? Si quieren explicaciones entre música clásica y música actual, así la recomiendo el canal de YouTube de Alvinch, que explica bastante bien todo eso de forma divertida. Ay, miren, ahí una recomendación de Pamela. Genial, gracias, Pame. Bueno, vean. Aquí, normal el uso de Facebook, chicos. Anormal el uso de TikTok en este grupo. O sea, ¿quién define? Aquí estamos hablando de módulo 2, investigación. Yo no estoy hablando de la población en general. Yo estoy hablando que para módulo 2, investigación, lo normal es usar Facebook. Y es completamente anormal que alguien no use redes. Relativamente normal que usen Instagram. ¿Eh? Bien, vamos con otra, última. Ay, no, esa era la última. Ya les voy a enseñar otra. Bien. ¿Se entiende? Ahora está un poquito más claro, o sea, lo de la norma lo establecen las poblaciones. Yo puedo estar de acuerdo con una norma o puedo estar en desacuerdo. Y va a depender desde qué perspectiva lo estemos viendo. Entonces aquí tenemos la mayoría de médicos, y yo le agregaría psicólogos, todos los trabajadores de la salud. Lo normal tiene que ver con la salud. La ausencia de signos y síntomas es indicación de salud. La salud se entiende como un estado funcional razonable más que óptimo. Y entonces, si se dan cuenta, esto también tiene mucho que ver porque desde la salud la normalidad se interpreta como salud. ¿Por qué, chicos? Cuando ustedes se van a hacer exámenes de laboratorio, ¿ven cómo les dice que sus rangos están dentro de lo normal? Si no está dentro de lo normal es porque están enfermos. Claro, ahí aplica, por supuesto. Porque en los estudios de la mayoría de las poblaciones, el tener el ritmo cardíaco, la glucosa, los niveles de calcio y todo lo que pueda sacar un examen de laboratorio en ciertos rangos es considerado normal dentro de las personas saludables. Entonces, si tú quieres considerarte saludable, debes entrar dentro de esa norma. Y entonces, en esta norma, por ejemplo, ya no podemos hablar de si estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Aquí hablamos de parámetros de salud. ¿Verdad? Entonces cambia. Esto es lo que quiero que ustedes vayan abriendo su mente para entender lo diferentes que son y que entonces dejemos de llamarle normal a lo que nosotros queremos considerar como saludable o a lo que nosotros queremos considerar como bueno o correcto. ¿Sí? Y usen los términos adecuadamente. Ustedes como profesionales de la salud mental son los que deben poder usar los términos correctos. Que la gente en la calle se equivoque para hablar, no me importa. Pero ustedes, como profesionales, tienen que saber a qué se refieren. O sea, entender la diferencia de los términos. Dime, Walfred, ¿de dazo o sí querías decir? Sí, licenciado, sí tengo una pregunta. Yo solo quería saber si hay de verdad algún parámetro que nos indique en cuanto a la salud mental si algo es saludable, porque con todo esto de que le mencionaba, que antes la homosexualidad estaba dentro del DSM y que ahora ya no, ¿cómo saber si una enfermedad mental, que realmente es mental y que realmente es perjudicial, después no va a estar considerada como normal o como saludable? Excelente, buena pregunta. Realmente no lo puedo saber. Lo que hoy se sabe, por eso es que los manuales, se recuerdan que hablamos el tema de la investigación, ¿por qué es tan importante? Porque la investigación va modificando la realidad. Y entonces esta gente se reúne para nosotros, los psicólogos, ¿verdad? Nuestra Biblia o lo que nos dice qué es lo que entra o lo que es considerado un trastorno y qué no. Y para considerarlo un trastorno se deben cumplir ciertos criterios, es el DSM. Actualmente sobre el que ustedes van a estudiar, chicos, es el DSM-5. En su momento,
yo todavía diagnostiqué cuando yo estaba estudiando con el DSM-4-TR. Yo vi la transición y los cambios que hay del DSM-4-TR al DSM-5. ¿Qué es el DSM, chicos? Si algunos son muy pollitos y no les suena, el manual de los diagnósticos. Ah, por cierto que en esta presentación tengo, creo que tengo fotos del DSM. Vamos, ahí está. Ese es el DSM. El Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. Actualmente el DSM describe aproximadamente 216 diferentes trastornos psicológicos, que no son los mismos, por supuesto, que definía el DSM anterior. De hecho, aquí están, miren, la evolución del DSM. Y tiene que ver con lo que está preguntando ahorita su compañero. Miren el DSM 1. ¿Cuándo salió? 1952. Yo creo que ni sus papás habían nacido en ese año, pues. Les aseguro que no. Bueno, tal vez de algunos que son más grandes, ¿verdad? Miren la cantidad de trastornos especificados, trastornos no especificados ni habían, número total de trastornos incluidos. Miren cuánto tenía, 130 páginas. Pero entonces, Walfred, ¿qué pasa? La ciencia, la investigación de 1952, ¿qué datos tenía? Pocos, muy pocos. Por eso es que miren cómo ha ido creciendo. 34, 493. Es que el DSM-3 fue un boom, la verdad, en los 80. DSM-3, miren eso, mucha. 494 páginas. O sea, ya se empieza a ampliar muchísimo. Y hoy por hoy, el DSM está cerca de las 1000 páginas, el libro. No quiere decir que necesariamente sean muchos más trastornos, pero sí más especificadores, o sea, más formas correctas de poder ordenar todo lo que sabemos. Entonces, vean, de 1952 se consideraban únicamente 106 trastornos y hoy 216 trastornos. Pero, ¿qué pasa, chicos? En 1900, y voy a amarrar con el menti que acabamos de hacer. En 1952, redes sociales, internet. Por supuesto que no. Hoy, en el DSM-5, aparecen los trastornos de la conducta relacionados a las adicciones a redes sociales. ¿Sí? Dime, Walfred, dime. Le quería preguntar otra cosa. Perdón. ¿La homosexualidad estaba considerado antes dentro de una parafilia? Sí, era considerada una parafilia, en el DSM-3 todavía. Entonces, ¿es posible que alguna otra parafilia en un futuro sea considerado como normal? Preocupante, Walfred, pero si no tenemos cuidado, sí. Imagínese como, por ejemplo, la pansexualidad. Pongámoslo más terrorífico, Walfred, la pedofilia. Uy, Dios nos libre. Imagínate. Pero lo bueno es que hay muchos estudios. Lo que pasa es que aquí se pelea la comunidad científica, recordate. Lo bueno es que los que toman las decisiones de esto es gente de ciencia, no la mara que hace sus manifestaciones locas en la calle. Ellos hacen ruido, por supuesto que hacen ruido. Pero, te digo, van generando ciertos paradigmas. Para lo único que hacen ruido, yo te diría, es para hacer ciencia. Para que la gente se ponga los ojos sobre eso. Y te digo, se empezó toda la comunidad gay al principio porque no hablábamos de la comunidad LGTBTIQ, ¿verdad? Sino que solo la comunidad gay al principio, porque olvídense, ¿cuándo? Si las mujeres estaban luchando apenas por ser reconocidas como mujeres, ¿qué diablos iban a andar la comunidad lésbica luchando? ¿Qué diablos? Las pobres luchando primero por ser reconocidas como seres humanos, no frieguen. Ya que fueran reconocidas como seres humanos, ya empezar a luchar dentro de la comunidad que en su momento era LGTB, ¿verdad? Que eran nada más lesbianas, gays, trans y bisexuales. Luego ya se agrega todo lo demás. Pero, te digo, ¿qué sucede? Cuando se empieza, y te digo, la comunidad de pedofílicos que puedan haber por ahí, Dios nos guarde, qué horror, ¿verdad? Por supuesto, pero te digo de la misma manera, bien podría haber dicho el profesor del curso en 1960, los gays, qué horror, ¿verdad? Pero sin base científica. Hoy por hoy, yo puedo decir la pedofilia, qué horror,
pero porque tenemos evidencia clarísima en el daño a nivel del desarrollo psíquico que causa el abuso sexual en un niño. Entonces, ahí sí tenemos con qué pelear, Walfred, te diría. O sea, tenemos por lo menos varias de las parafilias que se quedarán como parafilias. ¿Por qué? Porque entonces ya la normalidad y la anormalidad empieza a entrar en una guerra con la salud y la patología. La parafilia se va a considerar parafilia porque va a generar un daño. Realmente, si el objeto sexual del deseo es el niño, ¿te imaginas? O sea, para que esa persona pueda disfrutar de sus placeres sexuales, tiene que ser a costillas del desarrollo de un niño y una nueva vida. Uy, uy, uy. Ahí sí estamos entrando a otro tema. Entonces ya entra la ciencia que estudia el trauma, entra la ciencia que estudia el desarrollo infantil, entran las ciencias que... Entonces te digo, eso sí está completamente más difícil. Pero cuando se juntan las personas, respondiendo a tu pregunta de quién da estos parámetros, es la comunidad científica. Cuando se actualiza un DSM, se juntan los científicos del mundo. ¿Se recuerdan que tuvimos una clase en donde vimos las instituciones? ¿Se recuerdan de la APA? Vimos la APA para las normas APA, pero otra de las funciones importantes que hace la APA es producir el DSM desde 1952. Entonces, ya para esta actualización, que es la última del 2013, miren, hace 7 años, desde 2013 ya se juntaron psiquiatras del mundo, psicólogos del mundo, toda la gente que está metida en el rollo de salud mental para poder organizarse, chicos, y empezar a decir, bueno, tenemos esta situación, miren, en mi país está pasando esto, bla, 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 y empezar a evaluar, empezar a estudiar, empezar a recabar todos los estudios científicos. Ahora van a ir a entender para qué, chicos, han visto tantas cosas en esta clase, para que ustedes entiendan esto, entiendan el manual que ustedes van a usar, porque todo lo de las revistas científicas, ¿verdad? Artículos científicos que están saliendo todos los días. ¿Se recuerdan que un artículo, madre, la gente está haciendo investigación todo el tiempo, ahora más que nunca, y además, ahora disponible con el famoso internet. Antes, por eso, chicos, es que empezó a generarse la famosa generación de cristal, de la que mencionaron ahí en el chat, porque la gente está más informada. Lo peor es que hay muchos informados para mal. Qué bueno que se informaran leyendo artículos científicos, ¿verdad? Se informan leyendo Facebook, ¿verdad? Pero te digo, la gente, muchísima gente tiene más información, no necesariamente de calidad, simplemente tienen más información. Entonces, creen... Mira, por ejemplo, lo que acaba de hacer Daniel. A mí me encanta cuando yo veo a la generación Z, que son ustedes son generación Z, cómo la generación Z es multipantallas. O sea, tienen ustedes la pantalla en donde me están viendo, tienen varias pestañas abiertas, tienen su teléfono, tienen varias cosas, ¿verdad? Muchas veces. Y entonces, por ejemplo, Daniel busca, obviamente, en internet la definición de música y te la manda en el chat. Es interesantísimo. ¿Sí? Y eso es otro rollo, ¿verdad? Pero entonces hay mucha investigación y mucha información por todas partes, pero los científicos, se sienta esta gente, chicos, y empiezan a ver las investigaciones del mundo. ¿Qué hay con cada tema? Bueno, vamos en orden. Empecemos. Trastornos depresivos. ¿Qué hay? Estudios de depresión. ¿Qué nos dicen? ¿Qué ha cambiado? Sí, ¿saben qué? Uno de los cambios de paradigma que hay en el DSM es que se sacó el criterio del duelo, ¿verdad? O sea, ahora ya se puede codificar, antes no. El duelo estaba codificado en otra parte. Bueno, para esto tendríamos que tener una clase de psicopato, ¿verdad? Para entender el DSM. Pero lo que quiero es que ustedes sepan que existe ya desde su primer año, cuál es este famoso DSM, que sepan cómo ha ido cambiando y cómo lo que estamos hablando de los parámetros de normalidad van empezando a generar que quiero que entiendan, cuando los parámetros de normalidad van cambiando en las sociedades, la comunidad científica voltea sus ojos hacia eso y empieza a hacer ciencia. A partir de esa ciencia se empiezan a sacar conclusiones importantes. Y entonces tenemos avances maravillosos como lo que pasó de DSM-3 al DSM-4, en donde empezó a hacer ruido la homosexualidad, empezó a permitirse poco a poco, empezar a comunidad homosexual, a empezar a ganar terreno, a decir, ojo, a visibilizarse, a decir, siempre hemos estado aquí. La idea que la gente tiene de que ahora hay más gays que antes es completamente falsa.
Lo que pasa es que ahora es más visible, chicos. Eso es todo. Lo que pasa es que ahora ustedes tienen internet y ustedes pueden ver la vida de la gente. Lo que pasa es que ahora ustedes pueden acceder a un montón de información en todos lados y la comunidad se ha ido fortaleciendo y le ha ayudado a muchas personas que de años de ser homosexuales, tanto hombres y mujeres, a la hora de que ahora escuchan y miran que hay un grupo que los apoya, los representa, empiezan a manifestarse y aparecer y da esta falsa ilusión de que ahora son más. Eso es falso, chicos, toda la vida ha sido la misma cantidad. Lo que pasa es que antes no se sabía. Antes nadie lo decía. Antes, chicos, los mataban si ustedes decían que su preferencia sexual era diferente a la heterosexual. A la fecha, señores, todavía hay crímenes de odio. O sea, entonces es clave, es súper clave que ustedes puedan entender cómo la norma, cuando es cuestionada y se empieza a modificar, la comunidad científica empieza a dirigir su análisis hacia ahí, la ciencia empieza a hablar y lo que va a determinar un cambio siempre va a ser ciencia, ¿sí? El cambio no se logra a partir de que la gente está haciendo bulla al respecto, no. El cambio lo hace la ciencia. Entonces, si hubo un cambio de DSM acá, es porque los estudios, cualquier cantidad de estudios, te hacen saber que la cosa no es patológica en sí misma, sino que te puede dar una mejor explicación de ese fenómeno. A ver, tengo dos manitas levantadas. Creo que la levantó Javier y luego Walfred. Dime, Javier. Lick, yo pienso que también, bueno, no pienso, esto es con científico. Vuelvo y repito, solo estoy dando mi punto de vista, opinión, no es que realmente o crea algo y que debe de ser así o que incomode a alguien, ¿verdad? Entonces, no, esa no es mi intención en estos momentos. Pero, por ejemplo, con la homosexualidad, el Che Guevara lo que hacía con los homosexuales en los países que él llegaba a hacer disque revolución, es que los obligaba a trabajo forzado para que se volvieran hombres. Y si no lo hacían en determinado tiempo, los fusilaba. Otra cosa es que, por ejemplo, en Latinoamérica, específicamente Guatemala, Honduras, El Salvador, que somos países tercermundistas, las potencias mundiales, nos guste o no, siempre van a ser, disculpen la expresión, van a ser la vaca de donde nosotros bebemos leche. Totalmente. Siempre nos van a dominar. Y en el caso de ellos tienen esa mentalidad porque ya han salido varios políticos donde lo afirman con pruebas y fundamentos sólidos de que a ellos no les conviene de que los latinoamericanos crezcamos en población porque al final se puede voltear la tortilla. Entonces ellos utilizan bastante, por ejemplo, Rockefeller, la fundación está de la mano con Planned Parenthood para lo del aborto. Porque ellos dicen, si entre más abortos hay, especialmente en Latinoamérica, se va a disminuir la cantidad de población en los países tercermundistas, porque ellos se reproducen como animales, lo han dicho ellos. Mientras si nos vamos, por ejemplo, a la cultura europea, una pareja de esposos franceses, alemanes, a lo mucho llegan a tener 2 hijos. En Japón está prohibido tener más de 2 hijos, o sea, se tiene que pedir hasta un permiso, y no digamos en un país comunista, donde el gobierno es el que dice qué tenemos que hacer y que no. En cambio, aquí tenemos la libertad de que yo tengo hasta 3 mujeres y a cada una le hago hasta 5 hijos, ¿verdad? Entonces, vemos este tipo de situaciones que usted está hablando de la normativa. Aquí puede ser normal, entonces otros países tratan de regularizar o normalizar todas estas situaciones para llevar siempre el control. Así es. Totalmente. Gracias, Javier. Interesante. Dime, Walfred. ¿Respondo tu pregunta original? Yo solo quería agregar, así como en el ejemplo durante el Holocausto, el caso de Alan Turing. Él era homosexual y lo obligaron a pasar por un proceso de castración química para evitar que siga siendo homosexual, a pesar de que él había obtenido la clave para frenar a Hitler. Imagínate, o sea, ¿te imaginas lo que realmente puede hacer la ignorancia? El pensar que tiene algo que ver
que es una desviación, que es una cosa, su preferencia sexual, es que ahora es tan obvio, ¿verdad? Pero porque tenemos ciencia. Pero antes yo te diría que la gente hizo lo que parecía correcto, ¿verdad? Pero porque desde la ignorancia, ¿qué podés hacer? Tú vas a considerar que eso es lo correcto. Por eso, chicos, educarse es la clave. O sea, educar. En 1936, si no estoy mal, cuando empezó lo de la lobotomía en psiquiatría, a los pacientes con homosexualidad lésbica o entre hombres, ¿verdad? Se les quemaba para evitar que tuvieran este tipo de deseos. Así es, exacto. Imagínense la crueldad que hay detrás de todo eso. Y a lo que voy, que todavía muchas creencias religiosas, algunos podrán estar todavía sesgados pensando, pues claro, porque eso es pecado, qué bueno, ¿verdad? Yo les digo, ¿y qué tal, ahora que estamos hablando de norma, qué tal les hubiera parecido si les hubiera tocado al revés? ¿Ya lo han pensado? Que la norma fuera la homosexualidad. Y los que tienen una desviación son ustedes, porque les gustan las parejas heterosexuales. Y les deberían gustar las parejas del mismo sexo. Y como no les gustan las del mismo sexo, van a ser lobotomizados, van a ser quemados, van a ser castrados químicamente, van a ser obligados a trabajos forzosos para que se corrija esa desviación que ustedes tienen, porque la norma del planeta en el que vinieron era la homosexualidad. No se mira igual, ¿va? Qué jodido. ¿Se imagina tenerse que esconder para poder estar ustedes, chicas, con los novios que les gusta? Chicos, para poder amar a una mujer, que se tuvieran que esconder, que no le pudieran contar a nadie lo que sienten al estar enamorados de alguien, porque los van a quemar. Uy, qué duro, ¿no? Ese es el tema de la empatía. Se estresan con el cambio, dice José. Parece capítulo de La Dimensión Desconocida o algo de la serie de Mundo Paralelo, dice José. Bien, Odette, levantaste tu manita, dime. Licenciada, es así como el claro ejemplo de, no sé si usted ha visto la película de la chica danesa. Exactamente así. Sí, exacto. Vamos a tener, ¿qué carajo tiene que ver mucha la capacidad? A ver, hasta este punto ustedes han aprendido varias cosas en este curso y hasta me habían dicho algunos que detestaban módulo y que de repente ahora les está gustando un poquito más módulo. ¿Se imaginan que a mí no me hubieran podido contratar porque soy mujer? ¿Qué carajo tiene que ver que yo sea mujer con mi capacidad? Mira, para prueba, la Universidad de San Carlos, la primera mujer egresada, no conseguía trabajo. Es interesante. Y les hablo lo de mujer. Y vamos a lo mismo. Y si yo fuera lesbiana, ¿qué carajo tiene que ver eso? No tiene, o sea, si ustedes hacen el análisis racional sobre esto, no tiene sentido. ¿Verdad? No tiene sentido, pero sí hay muchísimas leyes y muchísimo tema dentro de la normalidad. Por eso la normalidad es tan importante, porque determina el comportamiento de las sociedades. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Y ahí vamos a lo que Javier estaba mencionando, ¿verdad? O como nuestro presidente, que se presume que es homosexual y tiene un gobierno con su pareja, por ejemplo, ¿verdad, José? O sea, y de nuestros presidentes, ya para qué, ¿verdad? O sea, nuestros presidentes, ya para qué, sean o no sean, al rato todos están re pésimos, ¿va? Bueno, pero entonces vamos con esto. Para ir terminando los tipos, quiero que las vayan anotando, diferente cómo lo vamos conceptuando. Normalidad como utopía. La normalidad se considera como una mezcla armoniosa y perfecta de los distintos elementos de la mente, ello, yo, super yo, que permite un funcionamiento óptimo. ¿Verdad? A eso también le llamamos esa normalidad de tú sos normal en cuanto, interpretando esta normalidad como salud mental, si se dan cuenta. O sea, mi ello, mi yo, mi super yo están perfectamente armoniosos y por eso yo soy normal. Porque si ustedes tuvieran algún fallo en alguno de estos, ustedes tienen un trastorno mental y ya no son normales. A eso se refiere esta. Ahora, la mera nuestra, chicos, ¿sí? La mera nuestra, ¿verdad? Independientemente, dice Katy, también sobre eso, la mujer siempre está tachada o excluida incluso en la actualidad. Así es, Katy. O sea, estamos en toda una lucha eterna de cambios de paradigma, ¿verdad? Eso es eterno, lleva mucho tiempo. Bien, entonces se basa la normalidad como promedio,
¿verdad? Se basa en el principio matemático de la curva en forma de campana de Gauss, que fue lo que vimos en la clase anterior, y considera normal el rango medio, y ambos extremos se corresponden con las desviaciones de la normalidad. Entonces, para eso es que tiene que ver la desviación estándar, el método más utilizado en el campo de la biología y la psicología. Entonces, ¿qué es lo que va marcando esa normalidad para la hora de elegir qué es un trastorno o qué no? Lo que se va saliendo de la norma dentro de los estudios. La mayoría de gente, por ejemplo, practica actividad sexual con un adulto. ¿Verdad? Los que se van hacia las afueras ya tienen una desviación, ¿verdad?, de la norma. Entonces ya podemos hablar de la pedofilia o de la zoofilia o de las parafilias, ¿verdad? Antes, tan pocos datos los que habían de las personas que tenían actividad sexual con personas de su mismo sexo, que entonces aparecía desviado. Entonces se consideraba la homosexualidad como una desviación. Pero ahora, con los estudios en donde ya la gente está saliendo del closet, usemos la palabra común, ¿verdad? Y hablando más sobre su preferencia sexual sin miedo, empiezan a darse cuenta que se va para arriba. Que habemos casi tantos homosexuales como heterosexuales, ¿verdad? O sea, que eso es simplemente una preferencia. O sea, vamos a ver en diferentes países datos distintos, vamos a ver en diferentes lugares, pero de la misma manera en la que si yo les hubiera preguntado, ¿les gustan las fresas o les gustan las uvas? Y pues a algunos les gustan las fresas y a otros les gustan las uvas. A algunos no les gusta ninguna. Sí, o sea, estas son diferencias individuales, ¿verdad? Pero importante que se recuerde la campana. Todo lo que va hacia la media, ¿verdad?, es lo que es considerado normal, como promedio, o sea, la gran mayoría. ¿Sí? Mientras que lo que se va hacia los bordes es lo que tiene, según la desviación estándar, ¿verdad?, qué tan desviado está de la media, así es como van calculando para lo de los trastornos mentales. Y la normalidad como proceso, ¿verdad?, considera, miren qué excelente, José compartiendo cabal, la escala de Kinsey en lo relativo a las preferencias sexuales. Así es, mira, genial, la anoten ahí. Gracias, José. La normalidad como proceso, ¿verdad?, considera que la conducta normal es el resultado final de una serie de sistemas interactivos. Los cambios temporales son esenciales a la hora de definir la normalidad. Erikson utiliza este enfoque en el desarrollo de la teoría de personalidad, por ejemplo, ¿verdad?, este proceso de los cambios. Y entonces vamos a armar la pregunta que tenía por ahí su compañero. O sea, ¿cómo saber lo que hoy es normal de repente va a ser normal en unos años? No lo sabemos, ¿sí? Siempre ha sido posible establecer determinados modelos específicos de adaptación. O sea, depende de lo que está sucediendo y vamos a tocar la normalidad por COVID. ¿Qué pasa con la COVID, mucha? ¿Qué se vuelve normal ahora? Usar mascarilla. Eso no era normal hace un año. Pero ahora ustedes salen a la calle y ¿qué se mira normal? Una persona sin mascarilla. Regrésense a febrero, chicos, de este año. Eso no fue hace mucho. Ustedes miraban a una persona con mascarilla en la calle, uno miraba los videos de los chinitos, ¿verdad? Que los asiáticos usan mascarilla bastante desde hace mucho tiempo. Y uno decía, y qué raro, ¿verdad? Tal vez mucha contaminación, decía uno. Ah, caray, ahora estamos aquí. Y veamos la normativa como bienestar subjetivo, personal e individual. Esto tiene que ver con la parte que hablábamos de la valoración de lo correcto que tiene cada individuo. Se trata de la propia valoración respecto a su estado de salud. Enfermo es el que va al médico. Y cuando hablamos de esto, vamos a entender lo difícil que es para nuestras poblaciones poder acudir a psicoterapia, ¿verdad? Pero el que no se siente enfermo, no está enfermo, ¿verdad? Es una pregunta. Ese es un criterio que no puede ser aceptado universalmente, por supuesto, que era lo que estábamos discutiendo. En cuanto a que si es bueno el reggaetón, es malo el reggaetón, eso es un criterio subjetivo. No puede ser aceptado universalmente, no hay manera, porque tiene que ver con propias capacidades, con la misma... con los valores, con las creencias, con todo el constructo personal que tengamos de realidad. Y por último, la normalidad como ventaja biológica. La enfermedad se definiría por sus consecuencias, es decir, porque produciría una disminución en la expectativa de vida. Entonces vamos hablando aquí atando, ¿verdad? Normalidad y patología hasta cierto punto, ¿verdad? Anormal cuando ya nos estamos enfermando y eso nos disminuye la expectativa de vida. Bien, entonces sí. Listo, pues chicos, estamos por hoy. Quería que este tema de la normalidad lo aplicáramos más a la carrera. ¿Quedó claro? ¿Les sirvió? ¿Tienen dudas? ¿Cómo quedamos? ¿Estamos bien? Vamos